vamos a ver si este tipo de liderazgo es una estrategia efectiva o es delegar ya en exceso. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adaptalo al momento en el que me estés escuchando. Y hoy vamos a hablar sobre un tipo de liderazgo que tiene su origen o su palabra, tiene un origen francés. Laissez-faire. No sé si realmente se pronuncia así porque te digo que es francés. Pero prácticamente significa así literalmente deja hacer. O sí, deja hacer o deja pasar las cosas, ¿no? Y viene tiene un origen entre político y económico, que pues no soy experto en nada de eso, pero te explico más o menos para que entendamos el contexto. Haz de cuenta que en aquellos momentos de revoluciones y cosas así, hace muchísimos años en Francia, imaginemos que un agricultor tiene su tierra y siembra o cosecha jitomates, pero también tiene otra área que no está ocupando y de repente dice pues quiero cosechar, no sé, cebollas también, pero no lo dejaban porque tenía que sacar un permiso, tenía que ir a supervisar, tenía que pagar más, tenían que hacer muchas cosas que no lo permitían como progresar o hacer crecer, no porque él no quisiera, sino porque el gobierno estaba como muy inmiscuido ahí o tenía muchas restricciones según ellos pues para ganar, pero se dan cuenta que la economía del país como que está estancada, entonces llega alguien a querer cambiar las cosas y empieza a investigar. Cuando va personalmente a preguntar a los lugares, se encuentra con que le contestan. Él va y oye, ¿qué puedo hacer para que tú crezcas más, para que ganes más? Y le contestan, deje hacer, nada más déjenos hacer y nosotros podríamos crecer, pero déjenos hacer. Es decir, sin tanta interferencia, sin tantas restricciones, sin tantas intervenciones exageradas del gobierno, déjenos hacer. De ahí viene la palabra como el dejar hacer o dejen ser libres. Ese término se adjudicó para varias cosas. Una de esas es en el liderazgo. Entonces, el tipo de liderazgo laissez-faire, que no sé si se pronuncia así, es este tipo de liderazgo en el cual implica mayor delegación y mayor autonomía a cada uno de los miembros del equipo. Es como de donde sí existe un líder, pero asume un papel completamente pasivo. Determina los objetivos y facilita los recursos necesarios, pero no se mete para nada. Deja hacer. El qué, el cómo, el cuándo, mira, a mí ni me pregunten, es como de X, yo ya dije y ya. No me meto en nada más. Imaginemos que es un restaurante que ya lo abrieron y él agarra y dice, pues ya está abierto el restaurante, ahí atiéndanlo. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a atender? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién? No sé. Yo no me meto en eso, yo ya les dije, este es el restaurante y quiero los resultados y ya, no se mete. Uy, moví el micrófono. Deja hacer. Ese es este tipo de liderazgo, el que delega en exceso también. Precisamente por eso es que vamos a abordar como este tema. ¿Es una buena estrategia o ya es como delegar en exceso? Para eso hay que ver las ventajas y las desventajas. Y vamos a empezar por las ventajas. La primera ventaja es que al dejarlos hacer y estar como libres, se empoderan muchísimo. Tienen, pues sí, como que se sienten súper empoderados porque ya no necesitan a alguien que les esté diciendo qué hacer. Y eso también los motiva mucho porque saben como que de ellos dependen los resultados. Misma situación que les hace sentir satisfacción. Cuando consiguen los logros, sienten esa satisfacción porque son conscientes de que esos resultados fueron gracias a lo que ellos dijeron. Entonces es como la primera ventaja súper interesante y puntual. La segunda ventaja, hay varias, no sé cuántas vaya a decir, pero es la creatividad, la innovación. Esto de tener nuevas ideas ayuda muchísimo, porque como tú no les dices el cómo hacer,
porque como tú no estás ahí viendo que lo hagan a tu modo, se pueden descubrir nuevas formas que incluso te sorprendan. Me estoy trabando mucho con las palabras del día de hoy. Te pueden hacer que te sorprendas con algo que no se te había ocurrido a ti. Entonces es una muy buena ventaja. La siguiente es que tienen muy buena adaptabilidad. ¿Por qué? Porque en cualquier situación que sale de repente que no estaba en sus manos, se saben adaptar o toman ellos mismos las decisiones. No se van a esperar a que el jefe llegue, no se van a esperar a que el líder llegue y les diga qué hacer, porque pues el líder es totalmente ausente. Entonces ellos aprenden a adaptarse a la situación y darle el giro o acomodarlo. Eso es algo que se aprende con este tipo de liderazgo. La otra, y esa es una de las que más me gustan, es que se aprovecha de la experiencia de los demás. Esta sí se puede aprovechar la experiencia, porque muchas veces como líder, imaginemos en el restaurante, si no preguntas, un mal líder que no preguntara y nada más los pone, tú vas a hacer esto, tú esto y tú otro, podrías poner al chef a atender o a limpiar los platos porque no sabes. Pero en cambio en esta situación, como tú los dejas hacer, cada quien sale como a expresar en qué es bueno, y entonces se aprovecha la experiencia de cada quien. Esta es muy buena cuando tienes gente muy experimentada, porque ya es como de pone esa experiencia al servicio de lo que se necesite. Otra de las ventajas es el ahorrarse mucho tiempo, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces se hacen juntas interminables nada más para tomar una decisión? Como aquí está ausente el líder, no tienen a quién preguntarle y se omiten ese tipo de reuniones porque pues tienen que decidir ellos, no tienen que andar esperando a que alguien más decida. Que por cierto, aprovecho para decirte de una vez que te suscribas, porque voy a hacer un episodio sobre cómo dar juntas efectivas y no estas juntas larguísimas, eternas, donde no se llega a nada o se siguen repitiendo las mismas cosas. Pero ese va a ser un episodio futuro, entonces para eso suscríbete, activa las notificaciones en cualquier plataforma en la que estés. Tienes que, aparte de suscribirte, ir a los 3 puntitos y activar las notificaciones para que se te avise cuando lleguen esos nuevos episodios, esos y muchos más. Pero bueno, otra de las buenas ventajas es que los ayudas o los fomentas a que se autoorganicen sin necesidad de que estés tú. Ellos mismos decidan, pongan como los cargos, pongan como los trabajos, decidan pues vamos a hacer esto, se organizan solitos. Lo que da la última ventaja, que es por lo que la mayoría aplica este tipo de liderazgo o quiere aplicar este tipo de liderazgo. Esta ventaja es que el equipo, el trabajo sale aún en tu ausencia. Sin importar que no esté el líder, va a salir el trabajo. Más o menos, o a veces. Pero ese se supone que es el objetivo de este tipo de liderazgo, que sí salga el trabajo a pesar de que no estés ahí. A pesar de tu ausencia, salga el trabajo. Por eso muchas veces, y si te das cuenta, este es el que más se aplica, a lo mejor sin saber que se llama así, pero es el que se aplica cuando me voy de vacaciones. Pues ahí los dejo 15 días y ya. Sí les dices como qué hacer, sí les provees los recursos, pero nada más, estás completamente ausente. O cuando vas a estar ausente, quieres que se aplique este tipo de liderazgo, pero no todo es color de rosa y no sale bien si no se ha trabajado bien. Entonces vamos a hablar de las desventajas, porque también hay muchísimas. La primera desventaja es que puede haber muchos malos entendidos, mucha confusión, porque como no pueden recurrir o como el líder está ausente, pues es como de cada quien le entendió cosas diferentes o no si no dejaste las instrucciones bien claras, va a haber muchísimos malentendidos porque cada quien entendió cosas diferentes. La segunda, que es una de las peores desventajas, es que puede tener resultados muy malos para la organización. Al no haberlo supervisado y al no estar revisando cuáles son los caminos que están llegando, a los que están tomando más bien, se puede llegar a resultados pues que no son los óptimos. Como que a lo mejor sí se obtuvieron los resultados, pero se gastaron el doble del presupuesto, ¿ves? ¿Por qué? Pues porque no estaba ahí nadie, porque los dejaste hacer. Entonces, o todo lo contrario, al revés, ¿no? Como que los caminos fueron tan equivocados que a pesar de que gastaron el doble, ni siquiera tuvieron los resultados que tú querías. Obtuvieron unos resultados, pero no los que tú querías. Entonces, es una gran desventaja.
La siguiente es la falta de motivación. Y si te das cuenta, en una de las ventajas puse la motivación. ¿Por qué? Porque esto es un arma de doble filo. Porque puede ser una desventaja también desde el punto en el que no todos necesitan dejarlos así. Para muchos necesitan tener esa atención, necesitan tener a alguien que les diga que están haciendo bien las cosas. Entonces, si tú los dejas y son de este tipo de personas, pues van a estar totalmente desmotivados, porque en vez de sentir que los dejas porque son capaces, sienten que los dejas porque los estás abandonando y no les importas. Entonces puede ser lo contrario. Por eso la motivación es un arma de doble filo. Aquí en las desventajas puede ser que haya gente desmotivada. Otra desventaja es que se creen muchos conflictos, porque como tú dejaste y todos tienen decisión y todos tienen opinión y todos tienen voto, pues cada quien quiere hacer lo que se le ocurre, cada quien quiere que se hagan las cosas que él está diciendo. Entonces esto puede crear muchísimos conflictos entre ellos, y esto mismo te lleva a la siguiente desventaja, que es pueden tomar muy malas decisiones. Como no está ahí el líder, como los dejó hacer, pueden tomar unas decisiones que dices, quién sabe de dónde las sacaron o como por qué pensaron que eran las correctas. Y muchas veces no es como que todos pensaron que esa era la correcta, pero como el valiente fue el que dijo y votaron y esa fue la que tuvo más votos, pues ni modo, esa decisión incorrecta es la que están ejecutando. Y esta va también muy de la mano con la última desventaja, que es cuando está muy desequilibrado la distribución de trabajo, ¿sabes? Es como que al no tener experiencia es como que él va a hacer tanto y ella va a hacer tanto. ¿Por qué uno mucho más y otro mucho menos? O al revés, todo está disparejo, o a la conveniencia de quien agarró ese rol. Entonces mismo crea muchos conflictos, o ves como que a uno está súper estresado porque a él le tocaron hacer 10 tareas y a uno nada más le tocó hacer 2 y está bien tranquilo. Entonces por falta de experiencia sucede esto. Y quiero terminar bueno, ya te dije las ventajas, las desventajas. Quiero ser puntual en decirte que este tipo de liderazgo lo comparto para que sepas que existe, pero no es lo mejor y no es lo óptimo. O sea, este tipo de liderazgo es muy bueno, pero solo sirve si tienes a gente con experiencia, súper preparada y motivada. Si no, no te va a servir y vas a caer, pueden cometer errores gravísimos en tu organización. Entonces, solo sí se puede aplicar. Esto sí sirve y sí se aplica en muchas organizaciones, pero date cuenta más o menos en dónde se aplican. En los servicios tecnológicos, en los servicios creativos, en los servicios de investigación, ahí es súper bien este tipo de liderazgo. Este tipo de liderazgo funciona muchísimo con estos 3 tipos de organizaciones, que por poner ejemplos puntuales, Spotify, Google, WordPress, son este tipo de empresas que ocupan este tipo de liderazgo, donde los dejan hacer. Pero pues porque necesitan que la creatividad vuele, porque son de tecnología, porque son investigaciones y quieren saber, que la propia curiosidad los lleve a encontrar resultados. Entonces sí funciona, pero bajo términos o organizaciones muy puntuales. Sin embargo, si es que la quieres aplicar, te voy a compartir un par, solo como tips así breves, de cómo empezarlo a aplicar. El primero es que tienes que descubrir la verdad. O sea, para dejar hacer a alguien, tienes que asegurarte que esa persona sea de verdad. ¿A qué voy? Que si alguien te dice que sabe hacer café, antes de dejarlo hacer café, te asegures. Porque pues tú puedes decir, pues dice que sabe hacer café y te vas. Ya estás aplicando este tipo de liderazgo. Y cuando regresas, resulta que todos tus clientes se fueron, tú pruebas el café y es como de sabe feo, entonces no sabía hacer café, pero eso te dijo. Entonces hay que averiguar realmente la verdad. Una vez que sepas, que te conste a ti que sí está diciendo la verdad en cuanto a sus habilidades, o que tú ya sabes y detectas que sí lo ha podido conseguir, bueno, entonces sí puedes dejar. Y eso bajo la supervisión. Uno de los tips es como de marca puntualmente cuáles son los límites, especifica cuáles son los límites y especifica cuáles son tus expectativas, cuáles son los resultados que quieres obtener.
Solo así entonces puedes, entre comillas, dejar. Y eso no tanto porque ya de ahí parte la técnica del delegar, que delegar es todo un arte. Ya lo expliqué en uno de los episodios hablando mucho y te doy una técnica infalible para aprender a delegar. En mis talleres también, pues las capacitaciones que hago sobre liderazgo les enseño, es donde más puntualizo esas cosas, les enseño y terminan aprendiendo perfectamente a delegar. En mis talleres, acuérdate que yo doy talleres, formación de liderazgo, capacitaciones y conferencias, por si la necesitas, pues ahí ve a la página web. Pero bueno, te decía, no te lo recomiendo porque mira, ya te expliqué cómo aplicarlo, pero finalmente por el concepto como no es lo mismo delegar, porque para delegar hay que supervisar, hay que estar ahí, hay que estar presentes, es todo un proceso. Y este tipo de liderazgo es deja hacer. Entonces, pues como tal, siendo fiel al concepto y al origen de esta palabra y de este tipo de liderazgo, pues no se puede aplicar muchísimo o no salen las cosas muy bien. Así que bueno, ya te lo compartí. Ahora ya pues puedes seguirme en todas las redes sociales. Pronto voy a abrir el TikTok, ya dije, lo voy a abrir. Escríbeme, recuerda comentar si estás en YouTube, si estás en las plataformas de podcast, puedes valorar cada uno de los episodios o el podcast en general. Y nada, recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.